Aquí comienza una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile y nuestro primer tema son aranceles, porque el gobierno de Estados Unidos está empezando a fijar las tarifas que le aplicará de forma definitiva a distintos países. Las primeras grandes potencias que fueron mencionadas son dos: Japón y Corea del Sur, a las cuales definitivamente se les aplica un arancel de 25%. Han habido anuncios para otros países más pequeños y obviamente estamos muy atentos a lo que pueda suceder con Chile. Y al respecto, el siguiente mensaje en redes sociales de Donald Trump encendió las alertas este lunes. Veámoslo. Cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas, es decir, antiestadounidenses de los países que conforman el BRIC, serán recargados con 10% de tarifas adicionales. Es decir, si es que Donald Trump dice que Chile, por ir a la reunión del BRICS, está dentro de estos países, no tendríamos 10%, sino que tendríamos 20% de tarifas. Precisamente el canciller de nuestro país se refirió a este mensaje en la visita a la cumbre del BRICS, en que fue liderada por nuestro país de parte del presidente Gabriel Boric. Es una referencia de carácter genérico, por cierto, no está dirigida a Chile ni a ningún país en particular. Nosotros no nos sentimos aludidos por esa referencia. Lo que sí tenemos que decir es que Chile define su política exterior de manera independiente, ¿ah? Y somos un país soberano y, por cierto, eso se aplica en nuestra política exterior. Veremos entonces qué es lo que pasa con nuestro país y las tarifas arancelarias de Estados Unidos. Cambiamos de tema porque la Corporación de Bienes de Capital informó una importante alza en las inversiones en Chile del rubro energético. Es algo que también lo hemos desarrollado acá en el programa. Pilar Gutiérrez tiene las cifras. Casi 12.500 millones de dólares y 131 iniciativas es la inversión que proyecta la Corporación de Bienes de Capital para el periodo 2025-2029 en el sector energético, una cifra que representa un aumento de 29% con respecto a lo esperado el trimestre anterior, producto de la incorporación de 31 nuevos proyectos. Que sumaron 2.500 millones de dólares al catastro. Mayor inversión vinculada a proyectos con baterías. Adicionalmente, también han aparecido algunas iniciativas nuevas vinculadas a proyectos fotovoltaicos principalmente y algunos eólicos. Energía representa 1 de cada 5 dólares del total de las inversiones a nivel nacional para el quinquenio. Con esto se posiciona en tercer lugar, luego de minería, que agrupa 38%, y obras públicas con poco menos de un tercio. Un 30% ha aumentado para el quinquenio la inversión en energía. De eso, este año la mitad es solamente proyectos de almacenamiento, básicamente una respuesta del mundo privado a una agenda regulatoria muy ambiciosa que hemos impulsado desde el gobierno en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, por ejemplo, disponibilizando terreno, el sistema de evaluación ambiental, dando claridad de que los sistemas de almacenamiento no necesitan, no tienen una tipología de ingreso propia, no necesitan necesariamente ingresar al sistema de evaluación ambiental. Es que la inversión esperada se explica principalmente por proyectos de baterías de almacenamiento que representan 35% del total, con un monto que supera los 4.300 millones de dólares. Algunos actores del sector privado creen que la cifra hacia adelante puede elevarse aún más. Y sobre todo se va a invertir mucho en sistemas de almacenamiento, lo que conocemos como BESS. Mi estimación es que en el periodo 2025-2029 se van a invertir por lo menos unos 10.000 millones de dólares en Chile. Nosotros en Atlas estamos muy comprometidos, tenemos varios proyectos híbridos, solares y de almacenamiento y pensamos invertir del orden de 2.500 millones de dólares en este periodo. La generación también representa una parte importante de lo que se invertirá en energía, 33%, con un monto estimado de 4.100 millones de dólares a 2029. De ese total, 1.900 millones se desembolsarían este año. Desde el gremio de energías renovables valoraron las cifras, aunque con cierta cautela. Estos montos reflejan cronogramas anunciados por las empresas y no siempre y necesariamente decisiones finales de inversión. Los permisos, los accesos al financiamiento, la evaluación ambiental y las condiciones regulatorias hoy día tienen algunos ruidos y señales de incoherencia que nos preocupan como asociación.
Lo positivo es que más del 60% de esta inversión se concentra en lo que Chile realmente necesita: energías renovables, almacenamiento, transmisión. Una preocupación que también manifiesta el sector minero, que lidera las inversiones a nivel nacional para los próximos 5 años, tiempo en que se proyecta un desembolso de 25.900 millones de dólares, alza de 34% con respecto a la estimación que se hizo 3 meses atrás. No refleja la compleja situación que está viviendo actualmente la industria minera. La inversión se realiza en proyectos que ya existen actualmente, es decir, son proyectos de continuidad operativa. No estamos viendo que se realicen nuevas inversiones en proyectos nuevos o proyectos greenfield, que son los que finalmente tienen la posibilidad de repotenciar el crecimiento de nuestra industria minera. Tanto desde el sector minero como energético señalaron que serán claves las modificaciones al sistema de evaluación ambiental para concretar esos proyectos, una iniciativa que sigue su tramitación en el Congreso y que no fue incluido dentro de la Ley de Permisos Sectoriales aprobada hace algunos días. Este martes a las 8 de la mañana el INE va a publicar el IPC de junio y en el mercado esperan que haya una caída de más o menos 0,2%. Muy distinto a lo que veríamos en julio, ya que se espera un alza de 0,6%. Esta alta volatilidad en las expectativas de inflación y otros informes del Banco Central los vemos en el siguiente resumen que preparó Elizabeth Acosta. El mercado proyecta alta volatilidad en la inflación de corto plazo. Según la encuesta de operadores financieros, el IPC de junio que se publica este martes podría disminuir 0,2%, pero para el índice de julio adelantan una subida de hasta 0,6%. Esto está explicado en gran medida por los descuentos especiales del Cyber Monday, que van a haber un rebote, digamos, en estos precios para julio, lo que sumado a precios de combustible que han estado subiendo y principalmente al alza de las tarifas de electricidad que deberíamos ver en las cuentas de julio, en torno a un 8%, veríamos un alza de 0,6 o eventualmente 0,7 en julio, sí que se revierte esta tendencia a la baja, más bien particular solo de junio. ¿Qué sucederá con la tasa de interés en este escenario? El mercado espera que, finalmente, el Banco Central la baje a 4,75% en su reunión del 28 de julio, luego de 2 consejos en que lo tuvieron como opción concreta. Respecto a las otras tasas, las de mercado, la publicación semanal del ente emisor muestra que las de consumo bajaron a 19,96% en promedio, las comerciales a empresas subieron 8,34 puntos porcentuales y las hipotecarias se mantuvieron en 4,4%. Dado la nueva cartera de créditos subsidiados por debajo de las 4.000 UF, eso incentiva que algunos bancos que tienen las tasas un poco más altas que el Banco Estado empiezan a participar, dejando un promedio de créditos hipotecarios otorgados un poco más alto en términos de tasa. En el primer trimestre bajó levemente el nivel de ahorro de los hogares en Chile, debido a que el consumo aumentó más que los ingresos nacionales. Según el informe de cuentas nacionales por sector institucional del Banco Central, las familias también mostraron una menor capacidad de financiamiento. Por otro lado, el consumo efectivo también ha aumentado y ese aumento ha sido un poco mayor que el aumento de los salarios. Por lo tanto, las familias están en el margen un poco más endeudadas, particularmente en deuda de largo plazo, y con menos capacidad de ahorro. Es que proyectamos que si no se mejoran las condiciones económicas del país, las finanzas de las familias van a continuar resistiéndose, van a continuar siendo afectadas de manera significativa, de manera relevante. Los avisos laborales por Internet siguen cayendo. Durante mayo, la baja fue más de 5% anual y respecto a abril hubo una importante caída de 2,54%. Para los expertos, aquí se refleja la disminución de los empleos formales que se crean en Chile. Antes de hacer la pausa, les muestro un ejemplo de que todos tienen que tener cuidado con sus tarjetas, porque se confirmó que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le clonaron su tarjeta. Ahí lo vemos. El titular de Hacienda, Mario Marcel, fue víctima de un fraude bancario mientras estaba de gira en España, entre los días 30 de junio y 3 de julio. El fraude ocurrió en Chile a través de transacciones registradas en la aplicación de una institución financiera, por lo que se procedió al bloqueo de la tarjeta correspondiente y a informar el desconocimiento de las compras al comercio. De hecho, también se menciona que Mario Marcel ya hizo la denuncia en Carabineros,
Pero lo que les quiero decir es esto, ni siquiera un ministro de Hacienda está a salvo de que le clonen la tarjeta, así que mucho cuidado con el uso de sus productos financieros. Con esta información hacemos la pausa y al regreso estará con nosotros el ex vicepresidente del Banco Central, Pablo García, indicándonos cómo la integración de las plazas bursátiles de Santiago, Lima y Bogotá puede impulsar el crecimiento de nuestro país y además despeja rumores respecto a que eventualmente pueda unirse al comando de Janet Jara. Lo vemos al regreso. En Agenda Económica hemos analizado varias veces el NUAM, que es este nuevo índice que va a agrupar las plazas bursátiles de Santiago, Lima y también Bogotá. Bueno, la Universidad Adolfo Ibáñez hizo un estudio que explica cómo una mayor integración y mayor profundidad financiera en nuestro país puede impulsar el crecimiento. Estamos acá con uno de los autores de este estudio, el ex vicepresidente del Banco Central y actual profesor de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pablo García, a quien le agradezco que nos acompañe. Pablo, bienvenido a Agenda Económica. Hola Nicolás, gracias por la invitación. Es muy importante lo que ustedes realizaron porque es algo que se viene. El NUAM va a ir avanzando por partes y se ha hablado mucho de la profundidad financiera, de cómo se perdió en nuestro país en los últimos años con los retiros de fondos y me imagino que eso también es lo importante del estudio que ustedes realizaron junto a Kevin Cowan. Sí, efectivamente, el tema del desarrollo financiero, la profundización financiera, es un camino que los países que les ha ido bien han tomado para seguir creciendo. No es algo que sea abstracto, algo etéreo, sino que es una cuestión que realmente incide en que los países les pueda ir mejor. Y hay un par de ejemplos para eso. En primer lugar, es necesario tener un mecanismo de financiamiento para que las empresas medianas puedan crecer a grandes y para que las empresas pequeñas puedan transformarse en medianas. La banca juega un rol ahí, pero también el mercado de capitales es un buen sustituto y complemento para la pega que hace la banca. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con que los mismos bancos, los bancos intermedian fondos, necesitan recurrir a mercado de capitales profundos para financiarse y para poder proveer entonces también financiamiento a empresas y hogares. Y el mercado de capitales puede jugar ese rol. Y en tu experiencia como ex consejero del Banco Central, Kevin Cowan, que también estuvo en la Comisión para el Mercado Financiero, ¿están convencidos de que el NUAM, al unir las tres plazas bursátiles en un nuevo índice, puede realmente cumplir esos propósitos? La integración que representa NUAM es una integración que va más allá de los índices, es una integración de infraestructuras y creo que tiene algo que es interesante y que es una iniciativa privada que busca justamente integración regional, cosa que en Latinoamérica generalmente nos cuesta hacer, y acá tenemos una iniciativa privada que justamente busca hacer esta integración a nivel de las regiones. La gracia que esto tiene es que permite que en vez de tener tres países medianos a pequeños, pueda existir un mercado de capitales más grande y por lo tanto al ser más grande es más competitivo, puede atraer más interés de inversionistas extranjeros, puede dar más posibilidad para que las empresas pequeñas y medianas de la región se financien. Entonces, eso se llama aprovechar economías de escala. Efectivamente, entonces, capitales internacionales pueden mirar a NUAM como un solo gran actor y no como la suma solamente de Chile, Perú y Colombia y así ser un faro de inversiones. Mira, yo creo que hay varios ejemplos en el mundo donde esto se ha dado, donde se han dado procesos de integración en las plazas bursátiles. Por ejemplo, eso ocurrió en Europa con la creación del euro. En vez de tener 4 o 5 bolsas individuales, ahora hay una bolsa más grande que engloba a varios países. También eso ocurrió por los países bálticos, que en vez de tener 3 bolsas pequeñas, ahora están integradas con Nasdaq. Entonces, eso te da en el fondo acceso a que inversionistas internacionales puedan ver una plataforma más grande, un mercado de capitales más profundo y que las empresas, ¿no es cierto?, que existen en nuestros países no tengan que ir a listarse afuera, sino que puedan listarse directamente en un mercado de capitales que sea más grande en la región. Ahí, cuando mencionaba lo de las pymes, esto tiene que estar pensado para startups o empresas que quieran escalar y cuyos mercados objetivos sean Chile,
Perú y Colombia, o no necesariamente que las características de esos mercados sean atractivos para esos negocios que buscan financiamiento? Es que son las dos cosas. Tú, si quieres lograr que un negocio que está destinado a un mercado local tenga financiamiento, quieres probablemente conseguir financiamiento de otros lugares. También donde hay algunos mercados que tienen más capacidad de ofrecer financiamiento, lo pueden ofrecer a empresas que quizás tengan oportunidades en otros lugares. De hecho, hay muchos ejemplos internacionales. Suecia es un ejemplo también, Portugal, donde se han diseñado mecanismos para que empresas pequeñas, startups innovadoras, puedan acceder a financiamiento del mercado de capitales sin tener que pasar por los requerimientos de reporte y listado que para las empresas más grandes, que son más pesados. Y sobre todo también que como son más riesgosas, porque muchas de estas empresas finalmente puede que no les vaya bien, a otras les va a ir muy bien, hay un nivel de riesgo para el inversionista, ese nivel de riesgo para el inversionista es mejor tomarlo en el mercado de capitales que en la banca, donde la seguridad y los resguardos son mucho más prioritarios. También ustedes en el estudio mencionan que una integración de las bolsas reduce costos operacionales, mejora la liquidez y diversifica la oferta. Claro, porque hay que pensar esto como almacenes versus un supermercado, ¿cierto? El supermercado tiene una red logística más grande, puede ofrecer una variedad de productos más grande y es mejor a veces que los productores, en vez de tener que estar yendo a una serie de almacenes pequeños para vender su producto, puedan ir a una sola puerta de entrada para distribuir en una clientela que es más grande. Eso es lo que ocurre con las economías de escala y con estas infraestructuras. Y por lo tanto, en vez de ser un país chico y un mercado chico, podemos integrarnos y tener esperanza de tener una situación de infraestructuras que estén más con escalas mayores. Ahí en la combinación de las tres plazas, la chilena aporta más sofisticación, mientras que Lima y sobre todo Bogotá aportan un mercado mayor. ¿Uno puede pensarlo de esa manera? Mira, hay un ejercicio que hacemos en el estudio que es interesante, que es ver cómo está cada país individual comparado con lo que debiésemos estar de acuerdo a los estándares internacionales. Y ahí uno lo que observa, por ejemplo, en términos de tamaño, el mercado chileno de capitales está aproximadamente dentro de lo que se compara con otros países en nuestro nivel de ingreso. Perú y Colombia, en cambio, están por debajo. Entonces ahí tú tienes un desafío donde el aporte de los niveles de desarrollo que tiene el mercado de capitales chileno puede ser un plus para Colombia y para Perú. En segundo lugar, también se observa otra cosa que es conocida para Chile, pero también se replica allá, que en términos de liquidez, de oportunidad para nuevas listados, ¿no es cierto?, en términos de volumen de transacciones, los tres países tenemos niveles que son relativamente bajos. Y eso posiblemente es producto de que la escala no es tan grande. Entonces, al integrar, uno debe esperar también que al aprovechar esta economía, uno puede tener mayor nivel de liquidez. Y esto también puede ayudar a la reactivación misma del mercado de capitales en nuestro país, en la región, porque la sequía de apertura a bolsa ha sido evidente. De hecho, solamente las startups chilenas que han sido impulsadas por ScaleX de la Bolsa de Comercio son las que han salido a la bolsa. No hay prácticamente ninguna apertura grande, aumentos de capital también muy mínimos para financiar proyectos u operaciones concretas, y también ha estado bastante pobre las emisiones de deuda. Lo han hecho los bancos porque es parte de su flujo normal, pero la verdad es que la actividad en ese sentido, al menos acá en Chile, ha sido bastante baja. No, y en otros países también. Tú ves, por ejemplo, la historia de los retiros en Perú ha sido incluso peor, ¿no? Allá partieron con la idea. Claro, entonces efectivamente lo que tú mencionas es el síntoma de este problema que hemos tenido. Para eso se requiere más profundidad, se requiere más integración, y Nubank tiene la virtud que al ser una iniciativa privada es de la que está empujando para que esto se alcance. La reforma de pensiones que se está ya aplicando y se tiene que implementar en 2 años, con el tiempo va a hacer que los actores institucionales como las AFP y otros tengan que necesariamente invertir más, porque van a captar más fondos de las personas por parte de la capitalización individual y otras vías. Esto también es una oportunidad para el NUAM y para la integración, porque van a tener ese actor que va a tener que invertir más. A ver, yo creo que el hecho de que se haya reformado nuestro sistema de pensiones es una noticia muy positiva por varias razones. Una es porque es primera vez en mucho tiempo que efectivamente hay una medida explícita de profundizar nuestro mercado de capitales y no jibarizarlo, ¿ya? Entonces creo que es en la dirección de mayor ahorro, de más volumen. Hay temas más estructurales en la industria que son interesantes también. Entonces en eso ya tiene un gran aporte. Esto es bueno para todos los participantes del mercado de capitales,
no necesariamente a unos intermediarios en particular o a NUAM específicamente. Yo creo que esto es bueno para el mercado de capitales chileno en general. Posiblemente hay sinergias, que cuando varias cosas positivas se están juntando, la suma es más que las partes, ¿no? Y es posible que eso también empiece a ocurrir. Ustedes mencionaron que uno de los desafíos es que haya una similitud en las regulaciones de los tres países. Y eso ustedes lo ven como un desafío que por ahora falta mucho por implementar. Mira, hay varias cosas que son interesantes. Lo primero, si uno ve la experiencia, como te mencionaba, en otras partes, por ejemplo en Europa, ahí, bueno, claro, hubo la creación de una moneda única, ¿no? El euro. Entonces, había un camino de homologación regulatoria muy obvia. Un banco central único. Un solo banco central, una unificación de la regulación, ¿cierto? Eso, por supuesto, en Latinoamérica es algo que no está en los planes de nadie, ¿cierto? De tener una moneda única o cosas por el estilo. Son más bien cosas media fantasiosas incluso. Sino que más bien el camino más práctico, en vez de tratar de forzar homologación regulatoria, que es bastante difícil, más bien es como reconocimiento mutuo. Es decir, que cada regulador reconozca a las entidades que están en otros de los países de NUAM como similares a los que tiene en su propio país. Es decir, es una práctica de reconocimiento mutuo, más que de homologación, como un paso importante para empezar. ¿Y los estándares internacionales de estas homologaciones regulatorias cumplen también las exigencias de los grandes fondos internacionales para que puedan llegar? Bueno, ese es un buen criterio. Por ejemplo, si tú quieres hacer estos reconocimientos mutuos, es un súper buen incentivo para que en los tres países se empiecen a alcanzar estándares más profundos de, por ejemplo, gobierno corporativo, de transparencia en información, de liquidación, de compensación, ¿cierto? Que son cosas que en alguna u otra medida siempre uno puede estar mejorando, ¿no? Y el tener el criterio de reconocimiento mutuo puede ser un buen aliciente para avanzar en los tres países en esa dirección. Pablo, quisiera aprovechar un par de minutos para unas preguntas de coyuntura. El gobierno de Estados Unidos ya empezó a aplicar las aranceles definitivos para algunas economías, 25% para Japón, para Corea del Sur. ¿Cómo ves ese fenómeno en cuanto a la volatilidad de los mercados y si crees que esto puede también aplicarse para Chile, que sea el 10% o puede ser quizá un poco más? Mira, bueno, si una cosa peculiar que ha ocurrido en el mundo es esta impredecibilidad de la política comercial norteamericana. Entonces, hay que saber que esto puede ser bien incierto y volátil, ya primero que nada. Lo segundo es que los aranceles que se están diciendo que se van a aplicar a partir de luego, ¿no es cierto?, del principio de agosto, son los que se anunciaron en abril, que en el caso de Chile eran los mínimos que estaban dentro del menú. Entonces, no es que a Chile se le hayan anunciado aranceles muy altos que después se bajaron, sino que fueron los aranceles mínimos del 10% para algunas industrias, donde hay, por ejemplo, para la madera y el salmón, había exención de estos aranceles. Por lo tanto, yo creo que para el caso nuestro específico, es más interesante ver cómo evoluciona la investigación que está haciendo las autoridades comerciales norteamericanas respecto al cobre, donde tienen un plazo de varios meses más para eventualmente sacar alguna evaluación de si que se requiere o no, desde el punto de vista de ello, establecer un arancel al cobre. Pero con estas cartas que está diciendo Donald Trump para el resto de los países, ¿vuelve la volatilidad, vuelve la incertidumbre? Sí, yo creo que eso es cierto. Sin embargo, dejamos ponerlo al lado más de esta incertidumbre, ¿no? Que se supone que el deadline era ahora, pero parece que ahora el deadline es en realidad en agosto. Sí. Entonces, todo esto es como en curso de evaluación, en curso de discusión, y en ese sentido yo creo que lo que hay que tener es cierta calma y tranquilidad de que por lo menos hasta ahora nosotros, debido a nuestra estructura productiva, a nuestra institucionalidad, respecto al hecho que tenemos flexibilidad cambiaria y un Banco Central creíble, los efectos en Chile han sido relativamente acotados. Te propongo despejemos otra incertidumbre. Especialmente durante el fin de semana, tu nombre sonó como uno de los posibles candidatos a ministro de Hacienda en el caso de que Janet Jara pueda llegar a ser electa presidenta de la República. Se te sondearía en alguno de estos días. Te quiero preguntar, que si Janet Jara te llama a su comando, ¿cuál sería tu respuesta? Mira, yo soy independiente. Frente a la invitación de Carolina Toá para participar en el grupo de economistas que apoyó en la elaboración de su programa, de esta forma yo como que suspendí mi independencia, ¿no? Para aprovechar esta oportunidad. Creo que habían temas que uno puede aportar, eso están en el programa de Carolina Toá, están en otras cosas que he trabajado, este mismo proyecto de NUAM, o por ejemplo el proyecto del puente que hicimos junto con otros profesionales. Ahí están las ideas, ahí está lo que uno cree, ¿cierto?
yo estoy ahora de vuelta a mi independencia y a mi labor académica, digamos. Yo creo que eso es el estado natural de mi quehacer diario. Entonces, si te sondearan, tú dirías que no. Es que yo soy independiente, no estoy metido en la discusión de los comandos, de los partidos políticos, de las alianzas electorales, ¿cierto? Eso es algo que está, si tú quieres, en otro lado de la vereda. Pablo García, profesor de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez y también ex vicepresidente del Banco Central, gracias por venir a conversar con Agenda Económica sobre cómo el NUAM puede impulsar el crecimiento de nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias, nos vemos. De esta forma termina la agenda de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.